Bueno, y como les comentamos, estamos listas para hablar de senos, porque vemos muchas mujeres que tenemos un seno más grande que el otro y a medida de, o a lo largo de la vida, pues nos preocupamos por diferentes situaciones y por diferentes síntomas. Por eso hoy quisimos traer a la doctora, senóloga, experta en senos, Maricela Aguilar. Doctora, muy buenos días, muy bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctora. Buenos Aprovechando la coyuntura que hacía Patti, uno dice, ¿será que todas las mujeres tenemos un seno más grande que el otro, doctora? Básicamente sí, todas somos diferentes, de hecho un ojo es diferente al otro, una ceja está más arriba que la otra, entonces se dice que si nosotros nos partimos a la mitad y nos unimos, cada mitad seríamos totalmente diferentes a lo que nos vemos ahora. Seríamos personas distintas. Exactamente, sí. Entonces hay que tener en cuenta que el tener una mama diferente a la otra es normal siempre y cuando el tamaño no sea demasiado grande, porque son cosas diferentes. Aprovechemos esta maqueta, doctora, para que usted pueda hablarnos sobre esa normalidad y justamente viendo este tipo sí, de ¿cuánto más ¿verdad? grande puede ser un pecho que el otro? ¿Cuánto más grande, doctora? En términos generales, eso va a depender del desarrollo de la mama. Entonces vamos a ir desarrollándonos según la edad, en diferentes tamaños. Al principio vamos a tener un botón mamario un poquito más pequeño que esto y que básicamente todo está en el pezón. De hecho, la gran mayoría de mamás consultan porque las niñas de 9, 10 años empiezan con un dolor en las mamas y sienten una pelota. Esa pelota es sencillamente el inicio del desarrollo del crecimiento de la mama. Dependiendo de una cosa que se llaman receptores de crecimiento, esa mama va a ir creciendo a diferentes etapas. El desarrollo final de la mama va a ser hasta que demos de mamar. O sea que normalmente las mujeres que no han dado de mamar tienen un desarrollo nada más de la primera y la segunda etapa de la mama. La mama en su mayor desarrollo va a ser a partir del embarazo y luego de la lactancia. Y ahí hay un cambio, digamos, en el tamaño. Y ahí hay un cambio siempre. Por siempre eso, se queda más, es que hay mujeres en donde se les queda después de la lactancia más pequeñas o más grandes. Eso va a depender de la producción de leche que tuvimos y una cosa que se llama atrofia de la mama, que entonces yo tengo un montón de ductos o conductos, que luego lo veremos en el maniquí que está allá, que esos crecen, se hacen grandes para dar la leche. Ajá, y luego la producción se desaparece y luego se hacen pequeños. Entonces hay mujeres que la mama les queda grande y hay mujeres que les queda pequeña. Y hay mujeres que generalmente un niño lacta más de un lado que del otro. Y entonces también eso va a hacer diferencia en el tamaño de una mama y otra, entonces, sí, entonces doctora. yo puedo tener un cambio también, digamos, las tenía bastante parecidas y posteriormente, después de la lactancia y sobre todo si el niño se me pegó más de un lado. Sí, ¿qué pasa? Siempre pasa, yo no sé por qué. Hay una mama que generalmente da más leche que la otra, además, no sé. Porque yo creo que es que siempre se pegan más a y esa mama. el estímulo va a producir más leche, pero entonces están las mujeres que no hacen atrofia de esos ductos, o sea, no cambian el tamaño mayormente, y están las que les quedan, que muchas dicen, bueno, es que se me fue. Sí, se me desaparecieron. Se me desaparecieron. Sí, es cierto. Exactamente. Ahora, es importante resaltar y rescatar nuevamente porque hay muchas mamás, no solamente por nosotras, sino cuando tenemos hijas también, que nos empezamos a preocupar. Entonces, naturalmente, una mama es más pequeña o más grande que la otra, eso podría ser eso normal. Y cuando hay dolor, Maricel. En términos generales, siempre hay que visitar si tenemos dolor. Es importante lo que acabamos de decir, que una mama es más grande y que además una mama se desarrolla antes que la otra. Entonces, normalmente nosotros vamos a sentir que la niña nuestra hija, tiene una pelota en una mama, como pero en la otra no, y le duele. Mostrarnos un poquito cuál sería el tamaño y qué sería lo que nos debe preocupar o lo normal. Es que normalmente el crecimiento en la primera etapa es dentro del pezón. Ok. Y en un solo lado. Entonces la niña empieza a decir, mamá, es que el roce me duele, me duele cuando... Si es un lado nada más. Es un lado, y luego el otro empieza a arrancar. Ajá. Okay. Entonces, normalmente al principio del desarrollo de la mama siempre vamos a tener de todas maneras una diferencia importante que nosotras no nos damos cuenta
pero nuestras madres muchas veces sí, sobre todo ahora, porque antiguamente uno casi no le enseñaba nada a las mamás, pero ahora uno tiene Sí, un hay poco más apertura. más apertura, entonces uno va, vea mamá, vea lo que tengo. Y la otra cosa también que empieza a pasar es cambios al nivel del pezón, entonces vemos unas pelotitas en el pezón. Y eso a veces nos da miedo, doctora. Esas muchas personas consultan por esas pelotitas en el pezón, esas son normales y son glándulas que lo que le van a dar es como Esas pelotitas, ¿dónde aparecen exactamente? generalmente en esta zona. En la aureola aureola. del pezón. En la areola. ¿Hasta cuándo crece el busto, Maricel? Siempre va a estar en cambio continuo porque es hormonal. O sea, nuestras mamas van a hacer todos los cambios según nuestros cambios hormonales. Entonces, por eso, inclusive hay mujeres que les cambia el tamaño con respecto a cómo vamos en el ciclo menstrual. O sea, en un solo mes nosotros podemos Puede tener diferentes incremento. tamaños de mama y Eso es generalmente es cierto, incremento. sí. Y de hecho muchas veces uno se da cuenta que le va a llegar la menstruación porque empieza a sentir la hasta hay molestia. una presión en el pecho, Exactamente. ¿cierto? Ahora, ¿qué tal si nos pasamos, chicas, al maniquí? Porque también hablábamos de los tamaños del busto, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un pezón está más bajo o para un lado o para el otro? ¿Eso puede ser normal o puede indicar algo, Maricel? Siempre es importante saber si yo lo he tenido así siempre o no. Ah, ok. O si fue por un cambio importante, inclusive de peso, que no hemos hablado del peso. Nosotros la mama tiene abundante tejido graso y eso va a hacer que si nosotros nos engordamos, nuestra mama se nos engorde. Y muchas mujeres se engordan y saben que se están engordando porque ya el brasier no les queda, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es primero saber si yo soy así. O sea, yo soy así o no soy así. Si no soy así y empiezo a tener un cambio, Sí. tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama se puede dar tanto que me aumente el seno como que se me haga más pequeño. Entonces sí es importante, independientemente de la edad, porque antiguamente se decía, no, si no es menor de 40 años, eso no es nada. Pero actualmente tenemos un gran número de pacientes jóvenes. Y entonces tenemos que saber que si de repente no estamos embarazadas, no tenemos cambios hormonales importantes y de repente un seno se nos empieza a hacer más grande, eso no es normal, aunque no nos duela. Ahora, Maricel, por ejemplo, la piel del seno, ¿verdad? Porque de repente hay mujeres que no solamente en la aureola del pezón, sino también en los alrededores, empiezan a brotarse, salen pelotitas. ¿Cómo diferencio yo un problema de piel o quizá con un tumorcito o con algo que pueda ir más allá? En términos generales es bastante difícil, lo que sí, porque hay muchas lesiones en la piel que se pueden dar en la mama, sobre todo si somos muy alérgicas. Y eventualmente, bueno, esto era lo que yo les decía, que era lo que crecía aquí, que son los ductos que crecen para la lactancia. Eso es lo que se llena de leche, Eso es lo que se doctora. llena de leche. Estos moraditos que estamos Estos viendo. moraditos. Ok. Estos moraditos. Que están por aquí. Ajá. Entonces esto hace que se crezca la mama para una lactancia y después que se reduzcan y se hagan pequeños para cuando ya no estamos dando de Cuando ya mamar. no hay. Y luego esto otro que va, digamos el tejido en general, siempre va a estar actuando con las hormonas, siempre. Esto es importante, yo creo que muchas veces hay mujeres que se quejan que es que además de que la tengo más grande, me duele el hombro, Eso, tío, me sí, duele o la me sale espalda, alguna me pelo, duele- me toco ¿verdad? pelotitas, Sí. doctora. Exactamente. Generalmente esto es por los ganglios linfáticos que se ven aquí y esos ganglios linfáticos lo que van a hacer es una reacción a toda reacción inflamatoria. O sea, toda reacción inflamatoria va a ir directamente a los ganglios linfáticos. Doctora, Ahora, ¿dónde aparecen exactamente esos ganglios? ¿Dónde me lo puedo tocar, Y las verdad? Y que yo pelotitas, diga ¿verdad? es que algo me pueden alarmar. exactamente, que es una señal de alarma. En términos generales, yo siempre les digo, pelotita que existe, Pelotita, vaya y consulte. vaya y consulte. Porque Ok. así como puede ser un quiste y no es nada, no, puede ser algo que no... ¿Qué lado puede ser más frecuente? Porque sabemos, ok, por aquí los ganglios. Básicamente debajo de la axila o por dónde, Maricel. Debajo de la axila, Debajo de exactamente. la O sea, es en esta zona. Señálenos exacto como para que Es nuestras en esta amigas... zona directamente. Ok, ¿qué pasa con una bolita por el puro seno, digamos? La zona más frecuente es esta zona que está aquí. O sea, esto por dicha lo pintaron Ajá. de esta manera y esto es el cuadrante que tiene más posibilidades de cáncer.
Ese es el... Es ahí que es donde tiene más tejido. Aquí, en esta parte En esta de aquí. parte. Ay. Pero eso no quiere decir que Que si yo pueda tengo una aparecer por- pelotita aquí no Sí, que tenga no vaya a algo malo. descartarlo. Y en la parte inferior, que a veces pasa y a veces por el mismo roce, dependiendo del tamaño que Eso. tenga uno el busto. Eso Y es esa está muy más fácil de importante, sí. encontrarlas, doctora. A veces no, sí. porque si el seno es muy grande cae y uno no se lo Ay, ok. encuentra. Entonces sí, siempre es importante, si yo tengo la mama muy Sí. grande, levantarme esa mama y fijarme qué es lo que Tocar. pasa debajo de aquí, Ok. en esta zona, porque si no, no la vemos en senos muy grandes, ¿ok? Los implantes tienen una gran ventaja, nos hace que el tejido se expanda y tenemos más posibilidades de tocar lesiones que una mama sin implantes. Entonces eso también para eso que sí, sepan, sí. porque mucha gente se asusta por tener implantes, pero el implante básicamente Puede nos beneficiar ayuda en ese punto. exactamente a podernos tocar lesiones inclusive bien pequeñitas. Siempre es importante saber que el tamaño no nos va a producir, si siempre lo hemos tenido así, por ejemplo, una niña que empieza a desarrollar y empieza más o menos hasta los 18 años, el crecimiento ya para de la mama y nos quedó una mama más grande que la otra en esa niña, Ajá. tenemos que saber que eso no es una alteración y no nos va a provocar un aumento del riesgo de cáncer ni nos produce desde el punto de vista de salud ningún problema, es básicamente estético. Ok, Doctora, consulta, tenemos a una ver. consulta de una televidente que ella habla del tema del pezón, dice que le arde el pezón. Añade también Que que no no lo lo tiene tiene rojo, que no tiene alergia, lo que siente es ardor en el pezón. Generalmente eso es hormonal, pero lo que yo siempre les digo primero es, háganse depende de la edad, si es una mujer mayor de 40, mamografía y ultrasonido, si es menor solo el de ultrasonido, para primero descartar que no haya nada, y si no hay ningún problema, entonces ya podemos tranquilamente saber que eso probablemente es hormonal y se le da algún tratamiento para ese ardor. Ok. Maricel, los cambios en los años, ¿el seno cambia? Siempre. ¿El seno cambia con los años que pasan? ¿Cómo cambian? Contanos un poco. Generalmente hay unas estructuras que se llaman ligamentos de Cooper, que son los que van a sostener O sea, el- se me caen. Se me caen, básicamente. Eso es lo primero. Popularmente. Además de los cambios de tamaño, se me caen. Ah, ok. Ok, y además, si tenemos cambios de peso, se nos hacen grandes o se nos hacen pequeños. La gran mayoría de mujeres posmenopáusicas van a crecerles el busto, entonces también que sepan. veras? sí. Después de la... ¿Por qué? Ahí están las que se les hace más pequeñito y las que, porque generalmente nos engordamos. Ah, ok. Ah, de ahí Por esa eso grasita es del más peso, allá de la entonces. menopausia. Y porque la mama empieza a cambiar de tejido, el tejido mamario por tejido graso. Entonces, obviamente, cualquier aumento de peso Se va nos a ser... acumula también aquí. Exactamente. Y de hecho hay mujeres que eran 30 en la adolescencia y digamos en los 20 y a los 60, 70 son 40, ¿verdad? De Sí, sostén. es mucha la Wow. diferencia, doctora. Volvamos a repasar los pezones, porque también hay cambios en los pezones. Hay mujeres que tienen, ahora que esta televidente nos hablaba de lo que le De picaba, ardor. pero también la calidad de la piel del pezón es muy diferente de una mujer a otra, inclusive se arruga mucho o se pone muy granulada esa zona del pecho. ¿Esto indica algo, Maricelo? ¿Es básicamente genética nuestra? Si lo tenemos así desde el principio, sí. Si hay un cambio, no es normal. ¿Qué Y tipo de gener- cambios, doctora? tal Sobre vez? todo eso empedrado o ulcerado, o bueno, ulcerado ya uno sabe que hay algo que no está bien, pero digamos básicamente un cambio de una piel lisita relativamente a Se vuelva una rugosa. rugosa, exactamente. Ese es uno de los signos que debemos ir, o sea, la alarma, encendernos la alarma e irnos al especialista a vernos. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando vemos que un seno, o sea, los tenemos aquí tal cual, pero Sí. usted ve que uno empieza a caer O versus más el bien otro, plin, o se levanta, por ejemplo, y mira al horizonte, y pero uno no, ni dice, al pero, horizonte, para arriba, pero para el es cielo. uno versus el otro, ¿qué pasa por Y ahí? es ¿Qué un podría cambio. ser señal? Si es ¿qué un señala? cambio, sobre Sí. todo si es un levantamiento, es muy importante ir a revisarnos porque normalmente el levantamiento no se da por una enfermedad benigna, sino por una Por una enfermedad maligna. maligna. Cuando se nos Levantamiento levanta, es- hay que tener mucho cuidado. Exactamente, porque el tumor generalmente recoge el tejido y entonces lo levanta.
Ok. Los quistes, Maricel, ¿dónde es que se ubican con mayor frecuencia? Puede estar igual, vamos a estar, casi todas las enfermedades se van a dar más en esta zona, pero volvemos a lo Pero mismo. podría ser en Es cualquier como los otro tumores, lugar. pueden estar Sí, hoy ubicados en cualquier lugar. Va a depender y los quistes en términos generales no aumentan el riesgo de desarrollar cáncer y el Exacto. 90% de las mujeres lo tenemos en algún momento de nuestra vida. Ok, pero entonces esta es la zona como más vulnerable, ¿verdad? Esa es la zona más vulnerable. Ahora, las secreciones, Mari, porque digamos hay mujeres que no han dado no han dado de mamar, no tienen nada que ver con la lactancia y empiezan a secretar segregar. diferentes sustancias. ¿Esto es normal? El 80% de las mujeres podríamos eventualmente tener una secreción. Sin embargo, siempre hay que irnos a revisar. O sea, no es una cosa de que es normal, sino tenemos que irnos a revisar porque hay tanto medicamentos, tumores, inclusive tumores en cerebro que pueden pueden generar producir eso? y problemas de tiroides. Entonces, primero tenemos que saber descartar todo lo que Ok. podría ser y si no es una secreción que muchas veces está ligada inclusive a los cambios hormonales. Doctora, Ok. ahora usted señalaba que el crecimiento cuando estamos en esa etapa adolescente, ¿verdad? Que no necesariamente es ambos de la misma manera, ¿verdad? Pero tenemos una televidente que dice que es mucha la diferencia, que su hija se siente hasta acomplejada porque tiene un pecho mucho más desarrollado que el otro y es en la adolescencia, ¿verdad? Sí. Sí, eso sí pasa muchas veces y en ese caso no es anormal en términos de salud, pero sí en términos de inclusive de Usted dice autoestima. que se le nota, que se le nota mucho a ella. Lamentablemente en este momento yo me imagino que con los años y con los cambios de todos los tratamientos que van a ser más genéticos, esto es porque ese seno no tiene suficientes receptores de crecimiento. Entonces, la única forma de arreglar eso es o reducimos un seno o hacemos el otro más grande. Es Pero eso es cirugía o quirúrgico, rellenar el entonces. Siempre es sí. quirúrgico, o sea, Sí, los no hay cambios otra. de tamaño en mujeres, digamos, jóvenes, es siempre Pero quirúrgico. ¿hay algún momento, como ella es adolescente, que va a llegar a emparejarse, por decirlo de alguna manera? Si ¿Podría? a los 18 no hay cambio, Ya se Ya va, tiene que ser siempre va a tener quirúrgico. uno mucho más grande que Exactamente. luego va a tener que corregir básicamente la estética, pero que no se preocupe por algo de algo- salud, ¿verdad? pero igual siempre hay que revisar Es porque que sí. hay que ver, porque de hecho hay tumores de mama que aparentan un crecimiento de la mama y es sencillamente un tumor grandísimo que está dentro de la mama. A pesar de que sea grandísimo, adolescente, doctora. Sí. ¿Dónde puede Sí. ubicarse, doctora? Que uno diga, bueno, ¿la mama crece para el frente o crece a los lados? Va a ¿O depender de dónde se ubique. Sí, pero es que muchas veces en mujeres jóvenes, sobre todo si está profundo, Ajá. aparenta un implante, o sea, es como ver un implante, ¿verdad? Entonces empieza a crecer la mama, no se le ve una alteración sobre la piel, pero es un tumor que está profundo y que le da empieza a aumentar el tamaño de la mama. Entonces, si tenemos siempre una alteración desde el principio de crecimiento, podemos estar más tranquilos, pero si de repente teníamos un crecimiento bastante normal en las dos mamas y hay una de la mama que arranca a crecer más, eso sí es un signo de señal. alarma. Ujú. Quizá, Maricel, una vez para las madres que están ahí viéndonos hoy, porque las que tenemos hijas mujeres, ¿verdad? Y que hemos pasado por esa etapa y todas las que van a pasarla, de repente lo que observamos o lo que nuestras hijas nos consultan, como esta adolescente que preguntaba, ¿qué podemos observar? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que nos debemos de hacer para estar tranquilas de que su desarrollo mamario está bien, está normal, o qué nos debe alarmar en todo caso? Bueno, yo creo que de todas maneras siempre es bueno hacer hincapié en visitar al especialista si nosotros pensamos que tenemos algo, porque yo sí creo en ese sexto sentido femenino, Sí. que si uno siente que algo tiene es mejor estar seguro, Sí, ¿ok? que alguien se lo diga, Eso es lo sí. primero. Ahora, luego de eso, generalmente lo más importante es piel, o sea, ver piel, ver el tamaño, ver sobre la misma piel si hay alguna alteración, o sea, tenemos una parte más grande que otra, eso es importante, o sea, no es lo Ajá. mismo que yo tenga las mamas, una más grande que otra, que yo tenga una pelotona mama salida como sí, de un lado, exactamente, digamos. eso es Ok, otra cosa. ok. Está bien, porque la mama crece homogéneamente, no es un crecimiento. Porque a veces nos crece mucho aquí, más bien. Bueno, sí, pero eso en la ser- axila es que Ajá. tenemos a veces mama en la axila y nos crece aquí una pelota, Sí. ¿verdad? Y eso se llama tejido accesorio. Entonces, la mama nosotros podemos tener mama desde la axila hasta la ingle. Oh, por Dios. Entonces, ¿En de hecho, a serio, veces uno doctora? ve pezones aquí o pezones Ajá. aquí, o sea, eso es algo que nosotros como mamíferos tenemos esa línea mamaria,
pero los humanos perdimos supuestamente, lo digo porque hay gente que sí tiene varias mamas en el cuerpo. Pero eso tampoco aumenta el riesgo de cáncer de mama, pero sí es importante a veces quitarlo y muchas veces uno lo quita por estética, Sí, básicamente. claro. O sea, no dar un pezón aquí u otro aquí tampoco. Sí, como que no seríamos, ¿verdad? no seríamos muy felices. Y sin embargo, a veces parecen lunares. Entonces uno llegan confunden. y sí, parecen como esos lunares como Ajá, levantados como- y cuando sí. uno los llega y los ve y los examina, le dice que es un pezón. Y muchas veces le puede salir leche por esa zona también, Qué para que no se Leche asuste. por esa zona. Bueno, importante Cuando están para que no- embarazadas, Sí, ¿verdad? exacto. Sí, exacto. Ok. Doctora, para retomar el tema de los pezones, ¿qué pasa cuando el pezón se hunde? Como que se retrae, porque tenemos una televidente que nos hace esa consulta. Esa es una excelente pregunta. Siempre hay que revisarnos. El pezón se puede retraer generalmente por inflamación y no es nada malo, pero muchas veces también se puede alterar por cáncer. Entonces, si yo tengo un pezón normal, no he tenido infección, no he tenido lactancia, porque muchas veces con la lactancia también el pezón se puede. retrae. Independientemente de la edad, tengo que ir a revisarme. Independiente. Sigamos con los pezones porque hay otra consulta de una amiga nuestra que dice que un pezón de ella es mucho más grande que el otro, que si eso es normal. Eso sí, también es Y normal. se le hacen ronchitas, Maricel dice. Sí, eso también es normal, pero sin embargo las ronchitas generalmente es por la falta de humectante. Hay que echarse Hay que humectante. Hay que hidratarse hidratarse, los sí, senos. hay que hidratarse. Por Qué dos curioso. las razones más Porque uno- importantes, primero para ayudarnos a la piel y el colágeno para que no se nos caiga, bueno, siempre se nos va a caer, pero menos. Estéticamente hablando, sí. Y la otra es que empezamos a perder el humectante natural de la piel y entonces es importante ponernos siempre humectante. Ahora, que no tenga olor, Ajá. muy importante que no tenga color. Porque el Ni problema... olor, Ni olor ni color. Exactamente. O sea, básicamente son cremas muy hipoalergénicas. ¿Y aceititos son recomendables Aceitito o no? es buenísimo. Aceititos De hecho, como, en la ¿verdad? noche sería lo más Ajá, recomendable. ok. Entonces, inclusive ahora que está el aceite de almendra, de cacao, Claro, el de claro. coco, todos estos, uno se los pone en la noche y se absorben más. Para que se Y hay hidrate que ponérselos bien. porque la verdad es esa, que generalmente nos encremamos el cuerpo, Sí, y pero se nos dejamos por olvida. fuera las De hecho, cerezas. uno pregunta en la consulta y casi nadie se pone pone las usual. mamas. Pero bueno, ok, vamos a otro tema porque hay muchas mujeres, por ejemplo, que tenemos implantes y uno de repente se pregunta, y usted creo que lo apuntó, doctora, pero seamos reiterativos, ¿es mucho más difícil o complicado encontrarlas alguna pelotita si tenemos implantes en las mamas? En términos generales, es mejor, el implante expande el tejido y es más fácil de encontrar pelotitas. Curioso, ¿verdad? Uno diría lo Exactamente. contrario. Entonces, muchas veces en pacientes que a veces uno ha tenido, que hay pacientes que le ponen implantes y 6 meses después tiene una lesión, muchas veces es pequeñita, pero se siente mucho porque el implante hace que ese tejido se expanda y entonces podamos sentir esa bolita. Siempre la paciente tiene la razón. Eso quiere decir que si yo como Siento algo, tengo que buscar, y si alguien me dice que no, tengo que buscar otro para estar segura de que de verdad no lo tengo, sobre todo si me conozco. Si yo me conozco, sé cómo soy y siento algo, extraño. hay que siempre revisarse. Por eso hay que conocerse. La mamografía, para terminar con este capítulo, ¿la mamografía también se ve clara a pesar de mis implantes? La mamografía hay que hacerle ciertas maniobras para no tapar ciertas Ajá. zonas. Dependiendo de la posición del implante, se ha hablado que si el implante está debajo del músculo hay menos, se esconde menos el tejido. Y si está por encima del músculo, si hay un 30% De que no veamos de algo. que no se vea. Entonces, siempre es importante con el ultrasonido, porque Ok. el ultrasonido sí va a ver esas zonas que no la ve la 100%. mamografía. Los dos exámenes, entonces mejor. Doctora, tenemos otra consulta de una televidente que nos dice que a ella le sacaron el útero y que si eso puede tener alguna implicación a nivel de los senos. Si es solo los ovarios, sí. ¿Ovarios? Sí, si es solo el útero no hay problema porque básicamente el útero no tiene ninguna Ninguna función injerencia relacionada. Tiene función endocrina, hormonal, por las ¿verdad? hormonas. Claro. Pero ovarios, ¿qué Pero podría ovarios, sí. repercutir, doctora? Entonces, básicamente la paciente va a entrar en una menopausia y esa menopausia va a hacer dos cosas, o empiezo a aumentar de peso o las pacientes más bien que empiezan a adelgazarse y la mama se hace muy pequeñita. Perfecto. Y la otra cosa es que les puede dar dolor mamario ¿Cuándo? con los cambios Con los hormonales cambios. importantes.
Cuando hacemos menopausia, por una operación, ejemplo. Exactamente. digamos. Entonces, ya sea que le quitamos los ovarios Ajá. o estamos embarazadas o estamos dando de mamar, el dolor mamario es muy normal. O sea, Ok, siempre está lo vamos a presente, tener. entonces. No hay que asustarse en ese sentido, pero siempre estar con No, los siempre expertos, es- de la mano de sí. los expertos. Maricel, doctora, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo No, creo que muchas evacuamos gracias mucho todas y nos podemos sentir tranquilas con nuestros senos entonces. Gracias, doctora. Maricel, Feliz día. gracias. Gracias. Douglas,